El día de ayer se ha reportado un incendio en la carretera bioceánica entre Roboré y Carmen Rivero Torres, el cual también ya está completamente controlado. Sin embargo, la presencia de estos 4.160 focos de calor en el país y en Santa Cruz 4.095 ya nos hacen suponer que hemos ingresado en un momento crítico, y por eso es que el día de ayer se ha dispuesto la movilización ya de nuestros respectivos militares. El día de ayer se han movilizado 2 divisiones del ejército, la 5ª división y la 8ª división. En total se han movido 5 unidades militares. Muy preocupante entonces lo que está aconteciendo en materia de este biocidio que nuevamente se está germinando, sobre todo en la parte oriental del país. Vamos a hablar de otro asunto. Continúan los problemas por avasallamiento en territorio oriental y también existen problemas en términos de denuncias y contradenuncias. Veamos. Hemos estado viendo la realidad de todos los agropecuarios del país y decirles a todos ustedes que están aquí presentes que no somos los únicos que estamos avasallados. El país está sufriendo la inseguridad jurídica, está sufriendo la falta de Estado, la falta que se cumplan las leyes, que se cumpla el Estado de Derecho de cada uno de nosotros como bolivianos. Decirles también que tenemos avasallados no solo en Santa Cruz, tenemos en Cochabamba, ya tuvimos en Cochabamba, tenemos en el Beni, tenemos en Tarija, y ¿saben qué aparte de tierra están avasallando? Están avasallando concesiones mineras también. Esos son avasallamientos que es falta de Estado, falta de que nos garanticen el Estado de Derecho, de poder desarrollarnos en libertad, de poder transformar todo lo que está sucediendo en este país. Y estamos dispuestos a ayudar a reconstruir un país, ayudar a reconstruir un sector productivo como es el nuestro, el agropecuario. Yo soy productor de leche, yo soy productor de caña y muchos de ustedes son productores agropecuarios. En este sentido, estamos aquí al lado de Melissa, al lado de todas las familias que están sufriendo avasalladas en este momento, que sabemos lo que significa un avasallamiento. Ponemos en riesgo nuestra familia, ponemos en riesgo nuestro patrimonio y ponemos en riesgo toda nuestra vida. ¿O es que un boliviano tiene más derechos que otro boliviano? ¿O es que un boliviano, yo pregunto, un boliviano tiene el derecho de agarrar un rifle 22 y apuntar a otro boliviano? Eso es lo que yo pregunto. Cambiemos de tema, vamos ahora con la información en el ámbito político en el país. Esta vez la dirigencia del partido Morena oficializó su decisión de declinar su participación en estas próximas elecciones generales del 17 de agosto de este 2025. Indicaron que en las próximas horas enviarían los documentos correspondientes al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros desde el día lunes estamos reunidos con lo que es nuestros delegados departamentales, el comité ejecutivo, nuestros candidatos, y ya el día de hoy se ha tomado una decisión que Morena se va a bajar de estas elecciones. Sí, en realidad el cuarto intermedio es para desde ayer, desde el día lunes es lo que estamos evaluando, es la parte legal, la parte administrativa, con nuestros abogados, con nuestros candidatos, pero la decisión ya ha sido tomada, Morena no va a participar en estas elecciones del 17 de agosto. En el contexto nacional, Morena definitivamente tenía muy poca votación. Sin embargo, en la ciudad del Alto, por supuesto que tiene sus adeptos. Algunos están celebrando, sobre todo en el MAS, en el oficialismo, en sentido que esta declinación va a permitir sumar votos a la izquierda. Es una sabia decisión de la señora Eva Copa, por cuanto ellos mismos saben que es un partido político que no tiene un asiento nacional, por cuanto no tenía un futuro para poder ganar unas elecciones y menos todavía para obtener el 3% que el padrón electoral exige para que este partido no pierda personería jurídica. Ha sido una sabia decisión y desde ese punto de vista nosotros como Movimiento al Socialismo vamos a capitalizar esos votos a nuestro favor.
Por su parte, también se ha pronunciado Leopoldo Chuy, quien pide al Tribunal Supremo Electoral una sanción drástica en contra del partido Morena si se baja de esta contienda electoral. Bueno, primero tenemos que considerar que Morena es sinónimo de extorsión en el acto. Se ha aprovechado de los ciudadanos salteños jóvenes, gremiales, juntas de vecinos y les han obligado a firmar. Pero aparte de obligar por prebendas, por extorsión, han podido construir esta agrupación. Ahora se bajan los irresponsables. Ellos sí que son irresponsables. Toda la logística que ha desplegado el Tribunal Electoral, ¿en qué queda para este partido político Morena? ¿Quién paga la tinta? ¿Quién paga el papel? ¿Quién paga la organización de los partidos en referencia a este partido político? Ahora el Tribunal Electoral tiene que ser drástico, porque la plata que se ha invertido para que este partido político esté en las papeletas va a salir de los niños, adultos mayores, porque es el presupuesto del pueblo. Y el Tribunal Electoral tiene que ser drástico con las personas caprichositas que quieren estar y no quieren estar en la papeleta. En todo caso, Morena no va a dejar de hacer política. A la cabeza de Eva Copa puede de alguna forma pedir el voto para algún frente. En ese sentido, se le está pidiendo que no sea mezquina y que apoye a los partidos que quedan dentro de este bloque, el de izquierda. Los líderes de izquierda, tanto a nuestras organizaciones sociales que se encuentran en diferentes sectores del país, que algunos están sueltos, algunos no saben dónde van a respaldar. Por eso, hasta este momento, hay muchas organizaciones sociales matrices que se están sumando al instrumento político MAS y PCP. Y reitero, es una decisión personal o institucional o del partido político Morena, los respetamos, pero siempre vamos a convocarle a la hermana de que pueda buscar también, igual que nosotros, una unidad desde las organizaciones sociales de izquierda y al mismo tiempo desde el instrumento político MAS y PCP decimos de que, hermana, busquemos la unidad, estamos acá, siempre vamos a convocar a la unidad, porque hoy más que nunca necesitamos unirnos, porque el pueblo necesita esa gran unidad para poder hacer conocer esa gran propuesta al país y encarar de esa manera las elecciones generales que se nos vienen. Ahora el rumbo de la información, ya que el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, ha manifestado su rechazo a las iniciativas de quitar la subvención al pan de batalla, debido a que esto haría subir de precio a este producto básico de la canasta familiar y esto generaría molestia en la población. Esto es lo que dijo. Hemos conversado ayer con Franklin Flores, gerente de MAPA, y le hemos hecho conocer nuestra preocupación y también protesta porque la no entrega normal de la harina provoca a la especulación, provoca el contrabando y provoca una incertidumbre e inseguridad en la población. Nos han remitido el reporte correspondiente y EMAPA certifica que los cupos de harina programado para febrero, marzo, abril, mayo, junio se han cumplido, es decir, se ha entregado un promedio de 200.000 quintales mensual, que es el cupo asignado para el sector. Y ellos reconocen que evidentemente en julio ha habido retrasos debido a los problemas que hemos tenido el mes pasado, pero que sin embargo ese cupo de harina está garantizada para su entrega, que se va a entregar paulatinamente y que esto no debería afectar la producción del pan de batalla, toda vez que los panificadores tienen almacenada la harina para todo un mes. La pregunta aquí es si la población podría pagar $1 boliviano por cada unidad de pan. Indudablemente un aumento del 100% afectaría seriamente a la economía de los bolivianos, concretamente a los de Occidente. En ese sentido, EMAPA ha comprometido la entrega de harina. Hoy recibieron harina de nuestros almacenes, almacén Socoín EMAPA. Entregamos hoy 30/7/2025 a la asociación 16 de julio, al señor Cristóbal Aruni, en nombre de ellos recogieron, ahí está su firma, su sello. De la misma manera, hoy recogieron la asociación 23 de marzo, ¿no? El señor Leonardo Calle, ahí está nuestro documento, nuestra acta de entrega. Hoy también recogieron la asociación Simón Bolívar, ahí está la harina entregada por el Estado hacia el sector panificador. También recogieron almacenes Socoín,
la asociación Pedro Domingo Murillo, el señor Rafael Quenta, también aquí está su firma, su acta de recojo. Otra asociación que recogió San Nicolás Noroeste, tenemos aquí está el documento con su recojo, la Unificada Norte y así sucesivamente. Las asociaciones que estaban programadas al día de hoy, hemos hecho la entrega de la harina que requieren para hacer el pan. Lamentamos bastante nosotros la actitud de algunos dirigentes, no es todos los panificadores, algunos dirigentes que pretenden hacer protagonismo y que lamentablemente deriva al no trabajo de muchos hornos. Nosotros hemos escuchado muy lamentablemente audios, mensajes con sanciones hasta de 6.000 bolivianos a aquel panificador que elabore pan, etcétera, y eso no es correcto. Aquí usted, como verán, nosotros entregamos harina, entregamos insumos, entregamos todo lo necesario para el sector panificador. De la misma manera, queremos decirlos a ustedes, nosotros esta harina al sector panificador entregamos, miren, a todos los bolivianos, una harina que se compra en 485, entregamos en La Paz y el Alto a 109 bolivianos. Una harina que se compra en 485 en Potosí, Oruro, Chuquisaca, entregamos a 98 bolivianos con 50. Fíjense la diferencia del precio. Y en las últimas horas, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, estamos hablando de Antonio Mujisaca, ha solicitado a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe de forma inmediata el crédito de reposición proveniente del Japón equivalente a $100 millones. Para el tratamiento de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por $30 millones para la construcción del Parque Lineal, una ciclovía de más de 14 kilómetros que va a unir a las ciudades de La Paz y el Alto. Va a mejorar las condiciones urbanísticas de ambas ciudades y va a proporcionar un espacio de convivencia muy importante. Al mismo tiempo, exhortamos la aprobación del crédito con Japón. Es un crédito por $100 millones. El embajador de Japón ha manifestado su inquietud sobre la demora en la aprobación. Es un crédito muy concesional. Tiene una tasa del 0,01%, es decir, muy barato. Este crédito es un crédito de reposición que permitiría que el Estado boliviano, el Tesoro, pueda recibir recursos que después pueda destinar a las necesidades más imperiosas que tiene este momento, como el tema de la compra de hidrocarburos. En todo caso, quien ha quedado nuevamente fuera de juego es el oficialismo, el presidente nato de la Asamblea Legislativa. 3 senadores no asistieron y con aquello fácilmente se logró que no haya quórum necesario. Lamentablemente, nuevamente, la directiva de la Cámara de Senadores han solicitado licencia argumentando que tienen actividades en su región. Por ello, esta presidencia de la Asamblea Legislativa me veo obligado a dar por concluida esta 8ª sesión para dar paso a la sesión de honor del 6 de agosto. Siempre hemos tenido créditos, eso no significa que siempre tenemos que depender, pero si la Asamblea Legislativa no hubiese frenado la aprobación de los créditos, hubiesen aprobado $2.000 millones más aquí, no hubiésemos tenido el problema de los combustibles, no hubiésemos tenido el problema del dólar. Al respecto también se ha pronunciado la senadora evista Gladys Alarcón, quien ha afirmado que no hubo un sabotaje por parte del bloque evista en la Asamblea Legislativa y justificó varias ausencias. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros, si ustedes han visto la anterior sesión, nosotros nos hemos retirado no por sabotaje, sino porque no queremos ser cómplices de un mal manejo en lo que es el conteo de votos y fundamentalmente el voto electrónico, que causa mucha extrañeza y mucha desconfianza. Nosotros hemos presentado una carta a la Cámara, al vicepresidente, indicando que el Senado va a dar quórum siempre y cuando se dé lugar al voto nominal, el voto que cada senador demuestre
demuestre cuál es su voto y no por el voto electrónico. Y en ese contexto, pues esperamos que el vicepresidente lo haya tomado en cuenta para las futuras sesiones, que vamos a estar presentes siempre y cuando se transparente la votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿La votación en grande? Seguramente va a ser un debate en la próxima sesión. Si se va a cerrar el cuarto intermedio y se va a dar inicio a una nueva sesión, con seguridad vamos a debatir ese tema. No, él está cumpliendo su agenda legislativa como corresponde. Él también, lógicamente, tiene semana regional, su suplente asume y en ese contexto pues se respeta. Generalmente en diputados y en senadores, la última semana de cada mes se habilita a los suplentes, excepcionalmente en directiva, y es por eso que yo como vicepresidenta estoy para dar quórum precisamente, pero necesitamos también la presencia de un secretario para que esta asamblea puede haberse instalado. En todo caso, va a quedar nuevamente en la galera esta situación de la aprobación de créditos. Esto ha generado molestia y distintas repercusiones dentro de los parlamentarios. Ellos están abocados a su campaña y seguramente van a querer trabajar después de las elecciones. Eso es lo triste, eso es lo lamentable, pero la población que se dé cuenta de qué líneas son y quiénes son y debe pensar bien por quién va a votar, ¿no? Este 17 de agosto. Bueno, hoy día lamentablemente no han venido varios senadores y no han venido los senadores secretarios, que sin la falta de ellos lamentablemente no podemos llevar adelante la sesión, porque tiene que haber un secretario del Senado y tiene que haber un secretario de la Cámara de Diputados. El de diputados soy yo, hemos estado presentes con nuestra presidenta en ejercicio, la presidenta del Senado en ejercicio también ha estado presente, pero no han estado sus secretarios y eso hace que no podamos restaurar la sesión pendiente que tenemos. Lamentablemente tenemos que decirlo, son de Andrónico y ellos son, a lo menos el primer secretario sí, es de la línea de Andrónico, a lo menos se debe instruir. Si él está en campaña, está bien, es el derecho que tiene cada persona, pero a lo menos deben cumplir con sus funciones que hoy todavía estamos trabajando y debemos trabajar por la población boliviana. Vamos ahora con temas de salud. Presta atención que los casos de COVID-19 están aumentando en un 40%. Esto sucede en La Paz. Actualmente el CEDES registra 36 pacientes positivos. En relación de lo que es el COVID, reportábamos la anterior semana menos de 10 casos. Esta semana reportamos 36 pacientes con COVID. La misma sugiere un incremento de más del 40%. En relación de lo que es el virus respiratorio sincitial, 4 pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Y las medidas de bioseguridad debemos optarlas en lugares donde tenemos una población, en todo caso, que está aglomerada, ¿no? Hablamos de lo que es el uso de barbijo, el alcohol, el gel, lavado de manos. Esto con la finalidad también de poder mantener, bueno, estable lo que es esa población y sanos, ¿no? La tos feruina, conocida también como coqueluche, es un otro problema de salud muy importante que había quedado invisibilizado en Santa Cruz. Fíjense que ahora nos dicen que hay 162 enfermos. Allí entonces tos ferina y también sarampión. Hasta este miércoles, Bolivia reporta 181 casos de sarampión, de los cuales el 83% corresponde al departamento de Santa Cruz. Así lo informó la jefa de la Unidad de Prevención y Control de Enfermedades, Roxana Salamanca. Actualmente tenemos 181 casos a nivel nacional, a predominio del departamento de Santa Cruz. Sin embargo, hemos tomado todas las medidas que corresponden, siendo mi medida de prevención más importante precisamente la inmunización, ¿no es cierto? Y garantizar que nuestros niños se encuentren inmunizados en cada uno de los grupos de edad. Por su parte, el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz reporta 162 casos confirmados de tos ferina entre enero y julio de este año, tras analizar 729 sospechosos, por lo que su director, Jaime Bilbao, insta a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos para prevenir nuevos contagios. Lo que realmente nos preocupó, que hemos tenido 4 bebés que han fallecido menores de 1 año, ¿no es cierto? Y eso nos ha hecho que la preocupación sea mucho más grande. Por eso les hemos pedido a los padres de familia primero que vayan y hagan vacunar a sus niños, porque tenemos todas las vacunas en todos los centros de salud, tanto de la capital como también en las provincias. Pero también recomendamos a los padres de familia que por favor
si alguien visita a sus bebés, primero tiene que usar el barbijo y que tienen que estar seguros que no tenga ninguna infección de vías respiratorias, porque no solamente el coqueluche y sarampión puede ser contagiado, sino también otras enfermedades de vías respiratorias. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de la planificación para este próximo 6 de agosto. Y también haremos referencia a lo que representa básicamente información económica. Enseguida volvemos, no se vaya. Continuamos con la información aquí en el noticiero 24 horas. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar acerca del 6 de agosto. El ministro de Trabajo ha dispuesto feriados nacionales los próximos 6 y 7 de agosto por el Bicentenario, 2 días feriados. Queremos anunciar que el Gobierno Nacional, en el marco de las actividades del Bicentenario de Bolivia, ha establecido declarar excepcionalmente por esta gestión el 7 de agosto como feriado nacional en conmemoración al año del Bicentenario del país. Eso es lo que tenemos que anunciar a toda la población boliviana para que se tome en cuenta que el 6 de agosto es feriado nacional y también el 7 de agosto. El decreto supremo es claro, es feriado nacional con suspensión de actividades tanto en instituciones privadas como públicas. Esto con el fin de precautelar la asistencia al tema de los festejos del Bicentenario. Una parte de la población, por supuesto, que está celebrando esta determinación, pero hay otra, un sector concretamente, de los industriales que han protestado por esta determinación. Ellos señalan que en esta crisis lo que se debe hacer es trabajar. La Cámara Nacional de Industrias manifestamos nuestro desacuerdo total a la declaración de feriado nacional del 7 de agosto. Valoramos y reconocemos el significado del 6 de agosto, que es el día de la conmemoración de la independencia de nuestra amada Bolivia, pero a menos de una semana declarar un día adicional, siendo miércoles y jueves, no tiene ningún fundamento y además nos perjudica al sector industrial, porque el sector industrial planifica de forma anual en base a los feriados existentes y a la ley que establece que los feriados que caigan el día domingo sí se van a mover al día lunes siguiente, porque sabemos que eso incentiva el turismo, pero feriados, miércoles y jueves no tiene ese fundamento, y peor hoy en la situación que estamos, donde no podemos parar, sino que tenemos que seguir trabajando en favor de todos. Ser un feriado nacional aproximadamente se pierde $12 millones al día. Cambiemos de tema, vamos a hablar acerca de esta polémica por la aprehensión de un joven TikToker por declaraciones en las redes sociales sobre la situación económica en el país. Al respecto, la directora de la ASFI ha justificado esta denuncia por el presunto delito financiero de este TikToker llamado Juan Carlos Villafuerte. La ASFI, en fecha 11 de marzo del 2025, ha hecho precisamente la denuncia ante las instancias judiciales que correspondían. ¿Por qué? Porque además está establecida en la Constitución Política del Estado que es atribución de ASFI cuidar y velar los ahorros del público. En este sentido, nosotros hemos presentado esta denuncia por un delito financiero en virtud a lo que se establece en la Constitución Política del Estado. Las instancias y procedimientos que se han seguido posteriormente a la denuncia que se ha hecho ya no son parte o atribuciones de ASFI, por lo tanto, indicar que nosotros hubiéramos instruido el hecho de que tengan que apresar a esta persona, al señor Villafuerte, no es correcto. Lo que nosotros hemos hecho es hacer la denuncia de acuerdo a las atribuciones que están establecidas en la Ley de Servicios Financieros y velando por los ahorros del público. Eso era lo que queríamos dar a conocer y también mostrarles
los videos por los cuales se ha hecho la denuncia, que no son los videos que se han estado mostrando, que eran en relación a el hecho de escasez de dólares o el tipo de cambio. Aquí se pueden formular muchas preguntas. ¿Cuál es la línea entre la libertad de expresión y el libertinaje? ¿Hasta dónde uno puede, sin conocimiento, hablar sobre un tema tan específico? Pero resulta también excesivo el hecho de denunciar, de apresar, de meter a la cárcel a alguien. Bueno, el fiscal general del Estado ha señalado que este TikToker quede en libertad. En su unidad especializada de delitos financieros, se ha aperturado una investigación en su momento a denuncia de la ASFI. Se tiene de que se ha conformado en horas de la noche, el día de ayer, una comisión de fiscales, de 3 fiscales de materia, que han revalorizado la investigación, han podido analizar y de conformidad al artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, han puesto a esta persona que se encontraba aprehendida para que el juez cautelar pueda liberar. Es decir, que no existe imputación formal, el proceso penal continuará abierto. Cambiamos de información, ya que el viceministro de Lucha contra el Contrabando ha logrado la incautación de 12.000 litros de diésel y 124 garrafas de gas licuado de petróleo en acciones destinadas a frenar el desvío ilegal de combustibles en el país. Tenemos que 6 han sido ya puestos a disposición en lo que viene a ser, tienen detención preventiva en el penal de San Pedro, y 5 están siendo investigados, especialmente estos por contrabando de carne de cerdo. De este operativo, que se ha realizado en 5 días, hemos afectado tanto en lo que viene a ser el contrabando de importación como el contrabando en lo que viene a ser contrabando a la inversa, en 773.200 bolivianos. Y esta es información que se genera en la sede de gobierno, concretamente en Plaza Murillo, donde maestros se manifestaban contra el gobierno, exigiendo mejoras en la educación. Ya ha habido el examen de ascenso, pero reiteramos, lastimosamente nos ajustan al presupuesto que el gobierno nos quiere dar. Lo correcto sería que nos muestren las preguntas para que uno pueda constatar en qué pregunta se ha equivocado. Porque ustedes pueden ver, investigar medios de comunicación, la cantidad de documentación bibliográfica que ponen estos exámenes, peor que para los que ingresan a la Facultad de Derecho. Y nosotros queremos denunciar que, a diferencia de los que están en el Ministerio de Educación ocupando grandes y tienen jugosos sueldos, ellos solamente son designados a dedos. Lastimosamente, el magisterio tiene que entrar a este tipo de exámenes donde nos reducen a la más mínima expresión, y obviamente muchos compañeros, el hecho de que puedan ascender de categoría hace de que también su salario no pueda aumentar año tras año. En otra noticia, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha informado que 2 personas fueron aprehendidas y una arrestada, esto en el marco de las investigaciones por el acribillamiento de Edgar Dorado Menacho, ocurrido en Santa Ana de Yacuma. Es que se trataría de un ajuste de cuentas. Sin embargo, nuevamente repetimos, se está realizando todo el proceso investigativo y se tienen importantes avances, pero además también la presencia policial y la coordinación constante con el Ministerio Público nos está permitiendo tener estos resultados hasta el momento. Son 2 personas aprehendidas y una persona arrestada. Las 2 personas aprehendidas son de nacionalidad brasilera y la persona arrestada es de nacionalidad boliviana. Y justamente como parte de la investigación es que se han realizado estos allanamientos en coordinación con el Ministerio Público, y por la información, pero además también por todo el trabajo que se realiza, es que se lo estaría relacionando con este delito. Bueno, como lo había dicho, no es importante mantener siempre la reserva y la confidencialidad, principalmente resguardar la vida de las personas. Se están tomando distintas declaraciones, así como también relevando mayores pruebas, indicios, así como también imágenes de las cámaras de videovigilancia, el ruteo correspondiente. Entonces todos estos elementos se están analizando, y a partir de esto es que están ejecutando estas operaciones. Pausa en las noticias, y cuando retornemos hablaremos de esta polémica que se inicia por el estado de salud del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y más detalles en esta época preelectoral, a pocos días de las elecciones generales. No se vayan.
ustedes, se informa con 24 horas. Hablemos de lo que habíamos anticipado. Se ha pedido desde el Tribunal Supremo Electoral no especular ni polemizar en relación a la salud del presidente interino del organismo, Oscar Hasenteufel. Se ha señalado también que se espera que él termine este proceso electoral. Hemos explicado el día de ayer, ha asistido a la fuente laboral, luego de estar trabajando por unas cuantas horas, llamó a su médico, el médico le hizo una evaluación y le recomendó 3 días más de baja porque el problema de la presión persiste. Entonces, por eso, él presentó la solicitud de ampliación. Lo va a decidir la sala hoy día. Hemos sido convocados, como yo les mostraba, y seguramente la sala, como un cuerpo colegiado que es, va a tomar la decisión por mayoría de sus miembros, si continúa la vocal San Martín en el tema de la suplencia o si decide la sala por estos 2 o 3 días designar a otro vocal. Definitivamente, es lo que queremos evitar son las especulaciones. El doctor Oscar Hasenteufel, ustedes lo han visto y muchos de ustedes lo han podido ver que ayer estaba trabajando aquí, tuvo el problema nuevamente de salud y es un problema que a cualquier ser humano le puede pasar. Nosotros entendemos la coyuntura, pero lo que pedimos es que se evite este tema de especulación, que lo único que hace es dañar el proceso electoral. Nosotros le queremos dar certidumbre a la ciudadanía, demostrar que el calendario electoral se está desarrollando con absoluta normalidad y obviamente recalcar que el proceso electoral se va a realizar el 17 de agosto en Bolivia y que los más de 7.500.000 bolivianos van a poder votar. Y desde el Tribunal Supremo Electoral han aclarado en las últimas horas que el voto nulo y la destrucción de papeletas no son delitos, pero sí la quema de ánforas que fue anunciada por algunos sectores. La ley electoral establece 3 tipos de voto que puede tener el ciudadano: el voto válido, el voto blanco y el voto nulo. El voto nulo en realidad es cuando se daña la papeleta, cuando se tarja varios candidatos, cuando se escribe insultos, lemas, cuando se realiza dibujos. Ese es un voto nulo y está reconocido en la ley, al igual que el voto válido y el voto blanco. Por lo tanto, cualquier ciudadano puede optar en Bolivia por cualquiera de los 3 votos. Lo que hay que aclarar es en realidad que el voto blanco y nulo no va ponderado a ningún candidato primero, segundo, tercero, no. Esto, voto blanco y voto nulo, solo sirve para una manera estadística dentro del proceso electoral. Lo único que nosotros sumamos en los cómputos departamentales y después en el cómputo nacional es el voto válido, que determina quién ha ganado una elección o a qué diputado, senador o diputado por unidad se le asigne el escaño. Nosotros hemos escuchado por varios medios de comunicación que un ciudadano ha llamado a quemar ánforas. Ahí queremos ser enfáticos. Existe un delito sobre la quema de ánforas y ese delito seguramente, si se lo realiza, va a ser en realidad denunciado por el órgano electoral y las entidades correspondientes como el Ministerio Público y el órgano judicial deberán actuar en su momento. Eso sí es un delito. Aquí también se podría hablar de una delgada línea que puede llevar a algunos a la cárcel si exageran en términos de esto del voto nulo. ¿Hasta dónde llegarán? Bueno, Leonardo Loza, vocero del levismo, ha dicho que no se debe criminalizar este aspecto. Particularmente, no escuché al señor presidente del Estado, pero quiero decirle de que el señor que se dedique a terminar su gestión, que aliste, que se prepare bien para irse del Palacio de Gobierno. ¿Qué moral, qué autoridad tiene el señor presidente, el peor presidente de nuestra historia, para referirse a nuestra democracia? Él arruinó la democracia en este país. El presidente Lucho Arce arruinó las elecciones generales en nuestro país. El Lucho Arce es el autor principal para entregárselo la democracia a la derecha, a una sola voz de que en estas elecciones generales no tenemos representantes, por lo tanto vamos a emitir nuestro voto nulo. Desde el sector evista han calculado que al menos tienen 30 casas de campaña por el voto nulo en el país y aseguran que la victoria de esta opción será así en las elecciones. El 17 de agosto queremos indicar, según el órgano electoral 026018 y la Constitución Política del Estado, el 17 de agosto no va a haber un presidente en Bolivia, no va a haber un ganador, porque según las últimas encuestas que se han mostrado, la tercera fuerza han mostrado que sería el voto nulo.
Se ha iniciado desde la esencia, desde la Bolivia profunda, desde la gente humilde, desde las comunidades en todo el territorio nacional. Actualmente por lo menos debe estar bordeando ya más de 30, porque hemos visto muchos hermanos en Sucre, en la ciudad de Cochabamba, y convocamos a todos los ciudadanos de a pie, a los 7 millones de votantes de todo el territorio nacional, el 17 de agosto, ir con marcador rojo al rechazar estas elecciones democráticas. El ex magistrado Gualberto Cusi ha señalado que en estas elecciones los indígenas no tendrán un candidato. Los indígenas, por ejemplo, no hay motivo para votar en las elecciones. Y consiguientemente, por ejemplo, yo también soy de la postura de que, bueno, voto blanco. Ahora podríamos haber pensado que, por ejemplo, los partidos políticos, el Instituto Samuel, el MAG, por lo menos cautiven al voto indígena, pero no, les vale, les interesa. Y es más, yo diría que son más racistas que los propios racistas que hay en Bolivia. Entonces, en ese sentido, así está enfocado y por lo tanto para mí es un derecho constitucional que cada persona tiene, ya sea en elegir blanco, nulo o... No se visto, se están adjudicando estos votos blancos, asegurando de que el voto blanco es en apoyo a Evo Morales. ¿No nos habrían quitado también ese derecho de votar en blanco? Bueno, en este caso, bueno, es una jugada, una estrategia política del ibismo y piensan que ellos así se van a reivindicar, pero en el fondo va más allá. Es decir, no tenemos un sistema político realmente democrático, no hay buenos candidatos, no hay buenas propuestas, es lo mismo del pasado. Y es más, yo diría, los candidatos a la presidencia, toditos son delincuentes. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar en temas de espectáculo, tenemos los detalles del funeral y el último adiós a Ozzy Osbourne. Y también estaremos hablando de que la Tierra tembló en algunas regiones del planeta. Ya volvemos enseguida, quédese con nosotros. Usted se informa junto a 24 horas y lo hace también gracias a los videos, imágenes, mensajes que nos llegan a nuestra línea de WhatsApp, línea abierta las 24 horas del día, 699-55-470, la línea que nos conecta y nos permite decir, quiero reportar. Informan desde la ciudad del Alto, vecinos de la avenida 6 de marzo denuncian que personas malintencionadas destrozan el ornato público escribiendo y pintando muros y separadores de vías en la ciudad, impulsando lo que es el voto nulo. Las imágenes corresponden a la avenida 6 de marzo. Vamos hasta Cochabamba. A través de las siguientes imágenes reportaron un incendio en el Cerro San Pedro. Afortunadamente un equipo de bomberos se hizo presente en el lugar. Los vecinos pidieron investigar las causas del siniestro. Vamos a las noticias internacionales. Ha temblado la tierra en varias regiones y en ese sentido se ha producido una alerta de tsunami en todo el Pacífico. Vamos a mostrarles los detalles, pero también vamos a hablar de esa suerte de penalización del gobierno de Estados Unidos a Brasil por el juicio que se sigue a Jair Bolsonaro. Aquí las informaciones internacionales. De norte a sur, la costa del Pacífico se preparó el miércoles ante varias alertas de tsunami. En auto, moto o a pie, los residentes de las localidades costeras como Tumaco en Colombia se alejaron de las zonas que podrían verse afectadas. En Islas Galápagos, a 1000 kilómetros del continente, Ecuador ordenó el desalojo preventivo de playas, muelles y zonas bajas. Como habitantes de acá sí nos sentimos realmente con susto, no sabemos realmente qué va a suceder. Ya a esta hora hemos evacuado gran número de los habitantes, esto como una medida preventiva. Tenemos justamente que poner en práctica los diferentes simulacros que se han hecho y demostrar a los turistas extranjeros que también tenemos un gran número en esta temporada que estamos preparados. También fue evacuada a la isla de Pascua, un territorio insular chileno a unos 3.500 kilómetros del continente,
y donde residen unas 7.000 personas. Por su parte, Perú cerró 65 de sus 121 puertos por la alerta de tsunami, mientras que autoridades de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá llamaron a los habitantes a evitar actividades acuáticas en las costas del Pacífico. 2 fuertes sismos sacudieron el martes el sureste de Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó 2 personas fallecidas en el pueblo de Comapa, cerca de la frontera con El Salvador, a causa del colapso de estructuras. Los temblores causaron grietas y derrumbes parciales de paredes de varias viviendas de adobe y un templo católico en este municipio y el vecino de Zapotitlán, ambos en el departamento de Jutiapa, a unos 120 kilómetros de la capital. Las autoridades informaron de una veintena de personas hospitalizadas, casi medio millar de evacuados y más de 60 viviendas con daños moderados y severos. El país centroamericano registra una fuerte actividad sísmica desde el 8 de julio, cuando fue sacudido por un movimiento telúrico de magnitud 5,7 que dejó 7 muertos, unos 15.000 afectados y más de 2.000 viviendas con daños. Los temblores del martes también se sintieron con fuerza en El Salvador, donde se registraron algunos daños en una iglesia de Achuapán, cerca de la frontera con Guatemala, y con menor intensidad en el oeste de Honduras. Estados Unidos impuso sanciones económicas al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, informó el miércoles el Departamento del Tesoro. Las sanciones se imponen en virtud de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo. El secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado, afirmó que el juez Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentona golpista en Brasil. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentran en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados. El 18 de julio el Departamento de Estado ya revocó la visa del magistrado y de sus familiares cercanos. Ahora el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aprieta aún más las clavijas por estimar que el magistrado se extralimita. Washington cita varios casos como el del arresto de un periodista durante más de un año, el supuesto ataque a políticos de oposición, entre los que incluye a Bolsonaro y a plataformas de redes sociales estadounidenses. Donald Trump apuntó ahora a India con sus aranceles. El presidente de Estados Unidos anunció el miércoles que las importaciones de ese país asiático tendrán un arancel de 25% a partir del 1 de agosto. Tenemos poco intercambio comercial con ellos porque sus tarifas aduaneras están entre las más altas del mundo y las barreras no arancelarias son las más detestables, dijo Trump en su red Truth Social. Añadió que Estados Unidos tiene un déficit comercial gigantesco con India. El mandatario señaló además que India ha adquirido la mayor parte de su equipo militar en Rusia y figura entre los principales compradores de petróleo ruso, lo que, según él, justifica una penalidad adicional al arancel de 25% que no especificó. La tasa de 25% anunciada el miércoles es apenas menor en un punto porcentual a la que había previsto para India en abril, de 26%, pero representa un gran salto desde el actual arancel básico del 10% sobre las importaciones indias a Estados Unidos. Una decisión inédita y un país dividido. El país espera a conocer este viernes la sentencia contra el expresidente, a quien la justicia encontró culpable en primera instancia de fraude procesal y soborno en actuación penal en el denominado caso de los falsos testigos, que lo vincula con el paramilitarismo. No solamente el Partido Centro Democrático, la principal formación opositora, ha cerrado filas en torno a su líder, sino que Estados Unidos le mostró su apoyo a través del secretario de Estado, Marco Rubio. El único crimen del expresidente Uribe de Colombia ha sido luchar y defender sin descanso a su patria. El uso del sistema judicial de Colombia como un arma por parte de jueces radicales ha establecido ahora un precedente peligroso. Desde la ciudad de Santa Marta, en un evento conmemorativo, el presidente Gustavo Petro contestó a Estados Unidos, reiteró su demanda para que Washington se mantenga al margen de los asuntos de Colombia. ¿Por qué la Corte Constitucional a través de su presidente no se para y dice que este país es independiente y soberano y aquí se respetan los jueces y las juezas? ¿O es que nos volvimos de nuevo colonia?
Momento de las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Para todos los fans, hoy tenemos los detalles de lo que fue el funeral de Ozzy Osbourne, el último adiós junto a su familia y sus seres queridos. Tenemos los detalles, pero también tenemos noticias de Sean Diddy Combs, quien pidió su libertad bajo fianza, esto antes de su sentencia. Veamos. Este miércoles 30 de julio, la ciudad inglesa de Birmingham dio su último adiós a Ozzy Osbourne en un emotivo cortejo que llevó al féretro del metalero a través de puntos emblemáticos de la urbe, ante miles de personas que abarrotaron las calles. Desde primera hora de la mañana, las inmediaciones del llamado Puente de Black Sabbath, donde se encuentra la banca dedicada al grupo del que fue vocalista hasta su muerte el pasado martes 22 de julio, se llenaron de fanáticos del grupo que vistieron camisetas y chaquetas de cuero con su nombre, junto a carteles con mensajes de despedida. En torno a las 13, hora local, la procesión con el coche fúnebre, escoltado por la policía y seguido de varias camionetas con familiares y amigos, comenzó a recorrer distintos puntos de la ciudad, como el Villa Park y el estadio de Aston Villa. Allí, tuvo lugar hace 3 semanas la última presentación de El Príncipe de las Tinieblas, con su concierto Back to the Beginning, con el que Black Sabbath cerró su carrera, acompañados por artistas como Metallica, Aerosmith, Anthrax, Pantera, Guns N' Roses, entre otros. El rapero Sean Diddy Combs solicitó a un juez ser liberado bajo una fianza de $50 millones mientras espera su sentencia en octubre, después de que un jurado lo declarara no culpable de los cargos federales más graves que enfrentó a principios de este mes. En un documento presentado el martes 29 de julio, el abogado de Combs argumentó que las condiciones en el centro de detención metropolitano en Brooklyn son peligrosas. Además, señaló que otros condenados por delitos similares relacionados con la prostitución fueron liberados antes de su sentencia. El defensor afirmó que su cliente no debería estar en la cárcel por esta conducta. De hecho, puede que sea la única persona actualmente en una cárcel de Estados Unidos por ser algún tipo de cliente, y ciertamente la única persona en la cárcel por contratar escoltas para él y su novia. Los fiscales de Manhattan han insistido previamente en que el acusado sigue en riesgo de fuga. Combs enfrenta hasta 1 década en prisión por 2 cargos de transporte de individuos para participar en prostitución, tras hacer viajar en avión a personas por todo el país para encuentros íntimos, incluidas sus novias y trabajadores sexuales, siendo estas imputaciones las únicas que pesan sobre el músico de 55 años tras haber evitado las acusaciones por conspiración de crimen organizado y tráfico sexual. Frío extremo en Occidente a la espera de las nevadas en agosto. Para ustedes, el pronóstico del tiempo. Llegamos a la recta final en esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Muchas gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes y mañana tendremos más información, como siempre. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel. Un gusto, como siempre. Ha sido un placer, amigos, amigas, haberles brindado este resumen informativo. Retornamos cuando nos convoque la noticia. Permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Las quemas forestales suben en un 559% en dramático aumento. Sucede lo que se temía, una oleada de focos de incendio imparable que amenaza con ser peor que los biocidios de 2019 y 2024. Morena se va con más pena que gloria y deja huérfanos a sus políticos. La crónica de una renuncia anunciada llega al final. Políticos novatos en el partido que querían hacer carrera se quedan en el camino. A Copa le espera una multa del Tribunal Supremo Electoral. Lo que queda del masismo celebra, otros piden dura sanción para Copa. El oficialismo considera que al alejarse Morena de la contienda beneficia a la izquierda, que ahora solo tiene 2 opciones. Políticos radicales piden una multa ejemplarizadora por daños causados al proceso. Entre amenazas y mea culpa, entregan harina para evitar alzas. Algunos sectores de los panificadores advirtieron con un incremento del pan a $1 boliviano y un paro de 48 horas. El gobierno apura la entrega de harina subvencionada.
Parlamentarios priorizan campaña y dejan de trabajar. El presidente nato del Congreso quedó una vez más fuera del juego y no pudo instalar la sesión del Pleno, cuyo objetivo central debía ser la aprobación de créditos. 2 días de feriado por el Bicentenario de Bolivia. De manera oficial se conoció que por esta vez se otorgará 48 días de asueto a los empleados. Los industriales protestan. Coqueluche y sarampión acorralan a los cruceños. Sube el COVID en La Paz. La calidad de la salud en el departamento oriental está descuidada. Suman las muertes por coqueluche y aumentan los enfermos con sarampión. En La Paz aumentaron los casos de COVID. En noticias internacionales, la tierra tiembla en varias regiones del mundo y hay alerta de tsunami en el Pacífico.